lo dijo en la primera hora. Bueno, 7:43. 7:43. Seguimos. Mucha gente le gustó la entrevista con Antonio Ricarte, otros obviamente no se puede satisfacer a todo el mundo. Pero yo creo que fue un relato muy interesante desde adentro, para entender lo que siempre pensamos y lo dijimos acá. Claramente había radicales que no querían una solución, claramente, en uno o en otro sentido. Pero bueno, esto ya se solucionó. Y le voy a invitar ahora mismo, y le agradezco por estar aquí presente en nuestro estudio, a un analista, politólogo de origen argentino, Ezequiel Parolari, está visitando nuestra mesa de trabajo. Él está acá a propósito de la Cumbre de Comunicación Política que comenzó ayer y termina hoy acá en la capital. Pero hemos aprovechado para invitarle y tener una visión un poquito externa de lo que ha pasado. Ezequiel, con quien hemos estado en contacto permanente, ha estado monitoreando obviamente la situación política y social de la República y lo tenemos acá. Ezequiel, bienvenido, qué gusto, bienvenido al país y bienvenido a la radio. Muchas gracias, Fabricio, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por la bienvenida al país. ¿Ya había estado en Ecuador antes? Sí, claro, trabajo en Ecuador, vivo en Ecuador. Correcto. Mi novia es ecuatoriana, así que muy bien. Vivimos acá en Guayaquil. ¿Cómo leemos lo que ha pasado estos últimos 18 días, Ezequiel, y el resultado que fue la solución ayer, la firma de este acta de compromiso? Digamos, en términos categóricos, siento que no hay vencedores vencidos, digamos, no, nadie triunfó en esta trifulca entre el gobierno y la comunidad indígena. Entonces lo que tenemos es una sociedad en el medio inmiscuida en una pelea, una lucha de egos, en malas decisiones políticas y estratégicamente políticas, donde tuvimos 18 días de paros que ¿a quién beneficiaron? La verdad que no beneficiaron a nadie. O sea, los resultados los veo, hoy no se ven los resultados y son una demostración de lo que está sucediendo hoy en día en América Latina, con alto índice de desaprobación de los presidentes. O sea, no es lo que ha pasado aquí en el Ecuador no es un hecho aislado en el contexto regional. No, claro, no es aislado. Vos acordate en el 2019 lo que pasó en Ecuador, lo que pasó en Colombia, lo que pasó en Chile, que lo que lo salva en ese momento fue el coronavirus. El coronavirus obliga a la gente a que tiene que sí o sí meterse en sus casas. Entonces eso frena un poco el descontexto social. Ahora, 2020 vivimos toda esta transición, 2021 tenemos nuevas presidencias, pero hay dos agravantes en estos nuevos contextos latinoamericanos. Número uno, las lunas de miel se están acabando muy rápido, ya la gente necesita que sus soluciones y sus demandas sean resueltas no hoy, sino ayer, o sea, es no corto, sino cortísimo plazo. Y número dos, tenemos unos rechazos a presidencialismos no agravados, sino hiperagravados. Con, por ejemplo, Perú, con Castillo 70% de desaprobación, Duque dejó la presidencia en Colombia con un 85% de desaprobación. Entonces, 8 de cada 10 latinoamericanos, según datos del Latinobarómetro, que dicen que su país no va por buen camino. Entonces, hay un descontento social en América Latina agravado, hiperagravado, que desencadenan en estos tipos de movimientos porque las demandas de la ciudadanía no son escuchadas. La política va para allá y la ciudadanía va para acá. No hay compatibilidad, hay una desconexión absoluta. Las lunas de miel se acaban muy pronto, dice. Los mandatarios están leyendo esto. En el caso ecuatoriano, Guillermo Lasso está leyendo esto en los términos como lo acaba de expresar, y lo pregunto porque, claro, durante buena parte de este primer año de gobierno, el mayor logro, si se quiere, y que fue remarcado por parte de las autoridades, ha sido el tema de la vacunación. Sí. Pero evidentemente no lo era todo. A tu pregunta, ojalá que lo esté leyendo. Sinceramente no lo sé y deseo que sí lo esté leyendo. Lasso tiene un gran problema político. El problema de Lasso es político, es gestión de la política. Se habla mucho. O sea, no es un problema comunicacional. Digamos. Es parte de la comunicación, pero yo no creo que sea toda la comunicación. Es un derivado, digamos. Se habla mucho de la comunicación política, pero es comunicación política. Si no hay política, no hay nada. Entonces, si vos no. La política es consenso y disenso, pero es negociación, hay que gestionar la política. Y yo siento que Lasso tiene una pésima gestión, y perdón por este pensamiento, pero tiene una pésima gestión de la política, le falta mucha gestión política. No hay una negociación
con el pleno de la Asamblea, entonces ahí se le hace muy difícil gobernar, y la gobernabilidad y la gobernanza en Ecuador hoy en día está siendo muy difícil. La comunicación política puede paliar ciertas cosas que la política quizás no resuelve, pero no te va a generar un presidente con altos índices de aprobación, no, imposible. La política es todo, y se tiene que hacer política. Ahora, hacer política significa no solamente el discurso, sino la praxis. ¿Qué Exacto. significa la praxis? O sea, yo le escuchaba y en la primera parte de este espacio puse la intervención de anoche del presidente de la República, que digo, yo esperaba mucho más, o sea, esperaba un anuncio muchísimo más potente, con concreciones. El presidente lo que dice es: me comprometo a acabar con 40 años de abandono de la ruralidad. Ok, ya. Maravilloso, pero ¿cómo? Nos quedamos en el qué y Claro, no en el cómo. ¿Qué y cómo? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cuál es el plan de corto, mediano y largo plazo? ¿Con quiénes vas a trabajar? ¿Hacia dónde vas a orientar? Yo creo que eso falta, Ezequiel. Sí, claro, ahí Lazo lo que tiene es mucho marketing político, lo están cubriendo con ciertas estrategias de comunicación, pero lo que decimos, falta esa gestión de la política, de decir, bueno, ¿qué plan? ¿Hacia dónde vamos a ir como ecuatorianos y ecuatorianas? ¿Cuál es este plan para la ruralidad, para que bajen, para mejorar la economía? Entonces, no hay un plan, no hay un horizonte, no hay un plan estratégico de país que diga, bueno, de acá a ahora quedan 3 años, ¿no? De acá a 3 años, ¿qué es lo que vamos a hacer como nación? Entonces, claro, sí, muy lindo todo lo que está diciendo, pero en realidad falta el cómo vamos a hacer las cosas, para cuándo, cómo nos vamos a beneficiar, etcétera, etcétera. Entonces, hay un vacío de poder un poco que deslegitima todo el proceso de lo que es esta presidencia, y ojalá que se resuelva en el ya cortísimo plazo, porque le quedan 3 años y siempre hay que ser muy democráticos y siempre preservando la democracia como la institucionalidad básica para que los acuerdos se den, para que el Ecuador esté mejor, para que haya mejor economía, etcétera, etcétera. Pero son procesos que hoy en día están bien difíciles, están bien difíciles. Ahora bien, desde esa orilla la tesis es: en un año que llevamos no se puede dar solución a todos los problemas de manera integral en el país. Y lo que hemos visto es que se continúa endilgando, trasladando responsabilidad a quienes vienen de antes. Exacto. Esa es una estrategia típica que se utiliza mucho en los gobiernos. Pero no desgastada ya quizá hoy en día. Sí, está recontra mil desgastada. Ya O sea, es como... ¿ya quién cree en eso? No, ya quedó totalmente desgastada. Y a su vez también hay un error en términos de comunicación de decir, bueno, hicimos la campaña, ganamos la campaña, ¿y ahora qué? ¿No? Es como que se siente que hay mucha improvisación. Sí hubo una muy buena gestión de todo lo que tuvo que ver con el plan de vacunación, que fue excelente desde mi humilde punto de vista, pero a posteriori después todo el plan de reactivación económica, el famoso gobierno del encuentro, que no se encontró con nadie más que con 95 millones de problemas, no pudo solucionar ni solventar en el corto y mediano plazo los problemas que el Ecuador sí reclamaba. En campaña electoral se hicieron muchas propuestas, pero ahí está el problema de elevar la vara tan alta, de tanta predisposición a generar tantas sobreofertas para la redundancia, de ofertas en lo que tiene que ver con una contienda electoral, y después cuando llegas a gobernar te encontrás con que gobernar es muy difícil, la comunicación gubernamental es muy difícil, y claro, que en esa sobreexposición de que hiciste tantas sobreofertas, tantas promesas, y no pudiste cumplir absolutamente nada. Entonces, claro, la ciudadanía ya no resiste, porque también venimos de 4 años de Lenín Moreno, que no fueron los mejores 4 años del Ecuador. Entonces, echar la culpa, bueno, pero vos estás gobernando, vos tenés que hacerte cargo de todo lo que está sucediendo hoy en día en el Ecuador. Ahora, ampliemos y salgamos un poquito del Ecuador para ampliar un poquito la visión a Latinoamérica. ¿Cómo leemos el resultado de Colombia? Por ejemplo, que la victoria de Petro se convierte en el primer presidente de esa orientación política, entiendo, en los 200 años de historia republicana de Colombia. Y hay un montón de lecturas sobre las razones por las cuales gana Petro finalmente esta elección. Con la victoria de Petro se rompe una hegemonía de los gobiernos muy cercanos al uribismo. Uribe fue 2 veces presidente. Exacto. Juan Manuel Santos fue su delfín, más allá de que rompieron, ya, pero Juan Manuel Santos gana con el uribismo. Y luego el uribismo recupera el poder con Duque. Pero hoy la izquierda va a gobernar con Gustavo Petro. ¿Cómo leemos eso en el contexto de todo lo que estamos conversando, Ezequiel? Sí, digamos, Colombia es el segundo país más desigual de América Latina. Digamos,
No, el contexto, siempre los contextos son muy importantes, porque hay que entender qué es el sentir de la gente. El mayor problema que tiene América Latina hoy en día es la desigualdad social, desigualdad económica, y el 85% de los colombianos consideraba que el país no iba por buen camino y que el gobierno de Duque estaba haciendo las cosas mal. La gente necesitaba un cambio. O sea, el cambio era Duque o el cambio era Petro, o el continuismo, que era en este caso Fico Gutiérrez. Pero claro, cuando todos apostaban a que Fico iba a llegar a la segunda vuelta, ¿no? Segunda vuelta, es correcto. Entonces era cambio versus continuismo. Aparece el outsider, ¿no? El anti-establishment, que se entiende. ¿Por qué? Porque, claro, la casta política, como la llaman en Argentina, el fenómeno anti-establishment, como fue Donald Trump en su momento, considera que los políticos no me representan, los políticos solamente se benefician a ellos mismos. Entonces aparece Rodolfo. También, perdón que te interrumpa. Sí. O como Bolsonaro en Brasil, o no. Como Bolsonaro en Brasil, es correcto. Ese fenómeno anti-establishment. Exacto. Y Milei en Argentina en estos momentos. No sé si lo ubicás a Milei. No le he seguido. Ok, mejor que no lo sigas, pero después, claro, Milei es el mismo perfil que tiene Rodolfo Hernández, Trump, Bolsonaro. Entonces, cuando aparece este outsider y es cambio versus cambio, porque llega a segunda vuelta Rodolfo Hernández contra Petro, claro, es qué tipo de cambio queremos como colombianos, en este caso. Queremos un cambio un poco más radical, más tirado a la derecha, que era lo que proponía Rodolfo Hernández, o un cambio diferente de izquierda, como era el que proponía Petro. Y bueno, lo que pasó también positivamente es que se aumentó la participación ciudadana, y en la segunda vuelta ese aumento de participación benefició a Petro, porque mucha gente que no había votado en primera vuelta sí votó en segunda vuelta y eligió un cambio, pero un cambio más de izquierda, porque estratégicamente los asesores muy bien planteados de Petro fueron a buscar a ese segmento de la población que no había votado, pero que se inclinaba mucho más por Petro. Lo fueron a buscar, los conquistaron, y ese voto que no estaba cooptado ni cautivo, se lo trajeron para sus arcas, aumentó la participación, y fue uno de los fenómenos que explican el motivo por lo cual la gente tendió a votar a Petro. Después también Rodolfo Hernández cometió muchísimos errores. A este tipo de personajes, como Bolsonaro, como Milei en Argentina, el tiempo los va descascarando, los va desmontando como son. Entonces, creo que hizo una declaración, si mal no recuerdo, diciendo que convenía tener pobres o algo así. ¿Quién? Hernández. Hernández. Ajá. Sí. Algo así. Sí, después también dijo que él... Que es un buen negocio tener pobres, algo así había dicho. Entonces, claro, él en campaña, digamos, en campaña es muy lindo, bailamos en TikTok, pero digamos, la política no es solamente bailar en TikTok y ser bonito, digamos, ¿no? Es muy complejo y hay que tener mucha responsabilidad política. Y es lo que ayer en la cumbre hablaba particularmente de eso. Hay que ser disruptivos, pero ser estratégicamente disruptivos, pero con mucha conciencia de la importancia de la democracia y de los débiles que son las democracias hoy en América Latina. Entonces, cuando este personaje como Rodolfo Hernández no quiso debatir, ya no quiso entrar en ese juego político, ya la gente empezó como a perder como ese caldo, ya el TikTok no le fue suficiente y terminó perdiendo. Ezequiel, se va fortaleciendo la tesis de que hay un nuevo giro a la izquierda en América Latina, y hoy en día, ¿cuál es la característica de esa izquierda? Yo le agregaría ahí, justamente, Petro en Colombia, que ganó, Pedro Castillo en Perú, con todos los problemas, pero Pedro Castillo es el presidente, más allá de las dificultades que tiene en su ejercicio de gobierno. Ganó él las elecciones en Perú, Boris en Chile, Alberto Fernández que gobierna en Argentina, Evo Morales, Lucho Arce que gobierna en Bolivia, que fue el ministro de Economía, el artífice de toda la política económica de Evo Morales. Y habrá que ver qué pasa en Brasil. Habrá que ver qué pasa en Brasil, porque Lula va a ser candidato. No creo que haya ninguna posibilidad de que le nieguen la candidatura esta vez a Lula, y tiene muy buenas opciones de ganar. Entonces, y López Obrador en México, que creo que le fue bien en la última elección parlamentaria con Morena. Entonces creo que es interesante ese contexto. Claro, digamos, pasa que hay un péndulo. Siempre en América Latina tuvimos dictaduras, gobiernos neoliberales, tuvimos las que se llamaron las famosas democracias de izquierdas del siglo XXI, que fue todo este concepto de Kirchner, con Evo Morales, con Chávez, con Correa acá en Ecuador.
después vino la derecha y hoy de vuelta está volviendo la izquierda. Ahora, lo que sí tiene que hacer la izquierda, tiene que consolidarse como grupo en términos regionales, eso por un lado, eso en lo macro, en las relaciones internacionales, digamos. Y en lo micro, en la gobernanza que tiene que haber en la propia región, tiene que consolidarse para que después no hagan malas cosas y vuelva a gobernar la derecha y después vuelva a gobernar la izquierda. O sea, para no volver al péndulo, dice Ezequiel. Es que es un péndulo, hoy en día vivimos un péndulo, es un péndulo izquierda-derecha. El tema es que la ciudadanía ya no le interesa si está a la izquierda, si está la ciudadanía necesita que sus demandas y que sus problemas sean resueltos. Fíjate, Fabrizio, que venimos en serio de grave crisis económica sumado a una pandemia y se le suma o sea, las problemáticas no fueron resueltas y la pandemia agudizó aún más la situación. La inflación que vive no solo el Ecuador, sino a nivel mundial, el aumento de la gasolina no es que pasa acá solamente, pasa en todos lados del mundo. Pues, claro, la pandemia generó una inyección de dinero que en un año se inyectó lo que se inyectó en 30 años a nivel mundial. Entonces, esta inflación que hay, que en Argentina golpea muchísimo, por ejemplo, ataca básicamente a las clases más desprotegidas, a las clases bajas y muy bajas. Entonces, la gente necesita en serio soluciones inmediatas. Hay mucha pobreza, hay mucha desigualdad social en América Latina. Entonces, tenemos que generar planes de gobiernos pensados en el mediano y largo plazo, consensuados políticamente, para solucionar realmente como nación, y que no sea que hoy gobierna, por ejemplo, acá en Ecuador está gobernando Lasso, después mañana gobierna otro y rompe todo lo que hizo el anterior. Entonces no hay continuidad. Una política de Estado, más Exacto. allá de quién gobierne. Exacto, hay que ponerse de ¿Pero acuerdo. ese es un fenómeno regional o es exclusivo del Ecuador? No, es regional. Eso pasa en todos los países. Sí. Tiene que haber acuerdos mínimos. Si no hay acuerdos mínimos es una lucha de egos. No termina siendo una lucha de egos. Si nosotros tres no nos ponemos de acuerdo en lo que vamos a hablar hoy, yo hablo de cualquier cosa y así, nunca va a haber un diálogo, un consenso de absolutamente nada. Tiene que haber acuerdos mínimos como nación para decir, bueno, ¿qué es fundamental hoy? La pobreza. ¿Qué es fundamental hoy? La educación. Bueno, vayamos por eso, porque si no hay solución. Hoy en día en América Latina no hay solución por la calidad de los políticos que tenemos. El problema es que a ratos resulta hasta utópico pensar en que se puede lograr esto que se plantea. Es correcto. ¿Cómo lograrlo? Es correcto. Sí, suena muy utópico, pero hay que hacerlo. Es como una necesidad de Estado. Porque si no, vamos a seguir viendo lo que vivimos, lo que estos 18 días de paro lo vamos a seguir viendo cada vez más continuado y cada vez con mayor duración de tiempo, no solamente en el Ecuador, sino en toda América Latina. Entonces, tiene que haber esos acuerdos para evitar estos paros, estas manifestaciones que son caldo de cultivo para que también se aproveche políticamente, digamos. Isa lo hizo bien políticamente. Hoy Isa, te puedo asegurar que si hoy hay elecciones, Isa es presidente en segunda vuelta, pero sí. te lo firmo acá arriba de la mesa. ¿Por qué? Porque sí, porque políticamente la jugó súper bien. O sea, hoy nosotros veíamos encuestas y hoy en segunda vuelta llegaría Correa e Isa. Y ganaría Isa con un 20 y pico %. Pasa que también tenés problemas ahí de la gobernabilidad. Vos llegás en esta atomización que hay de los partidos políticos, tanto candidato que hay, también genera que vos llegues a gobernar con muy poco consenso. Vos pensalo, llevámoslo al caso peruano. En el caso peruano había 18 candidatos, ¿sí? En primera vuelta Castillo gana con menos de un 18%. Está bien, en segunda vuelta gana más, pero digo, todos los votos de segunda vuelta no te pertenecen. Tus votos son los de tu primera vuelta, que es un 18%, menos de un 18%. ¿Se podría pensar lo mismo de Lasso, que llegó a la segunda vuelta con 19%? Exacto, es que es eso. O sea, ese 19% era de Lasso. Esa es la votación real de Lasso. Esa es la votación real de Lasso. Si vos llegás a gobernar pensando que los votos de segunda vuelta del balotaje te pertenecen, ya tenemos un error estratégico de gobernanza terrible. Tus votos son la primera vuelta, el 19%. Después la gente tiene que votarte. Después vota el menos peor, después, bueno, ya es diferente. Pero tus votos son la primera vuelta, son el 19%. Esa es la base. Tu base, entonces vos llegás a gobernar con un 19% y ¿qué tenés que hacer? Consensos, acuerdos, empezar a subir la base
de tu gestión, porque si no, pasa lo que está pasando. O adoptar una nueva estrategia en el discurso, ¿no? Para poder sumar aliados. Es que es eso, es comunicación estratégicamente, tener una buena gestión de la política. Pero bueno, yo siento que Lasso llegó al gobierno y está, ¿viste? No, está medio haciendo malabares. Un par de cosas finales. Me piden que le pregunte a Ezequiel para hablar de Bukele. Ya en el contexto latinoamericano, Bukele. ¿Qué decimos de Bukele, Ezequiel? Digamos, Bukele es como el líder mejor valorado dentro con López Obrador y la calle Pou en Uruguay. Son los mejor valorados de la región. Son los únicos que se salvan en términos... López Obrador tiene buenas cifras. Sí, López Obrador tiene casi un 66% de aprobación. Y eso que México no es reelección, ¿no? De presidente. No, son 6 años. Claro, y no vuelve nunca más. No vuelve nunca más, pero bueno, son 6 años. Claro. La calle Pou en Uruguay tiene casi un 55%. Abinader en República Dominicana y nuestro querido Bukele. Bukele es un personalismo político llevado al extremo, enfrentando una situación que hoy en día El Salvador sí es necesaria de enfrentar. Digamos, yo no soy de El Salvador, él tiene un 85% de aprobación, es una locura. Y cuando vos tenés un 85% de aprobación, tus formas, vos podés hacer lo que quieras con un 85% de aprobación, siempre respetando, ¿no? los condimentos de lo que son las cuestiones legales de la democracia. A mí particularmente Bukele no me gusta, pero sí siento que es muy efectivo, comunicacionalmente es un animal, y sí es muy efectivo para el problema que enfrenta El Salvador, que es el tema de la inseguridad, de las pandillas, del narcotráfico, etc. Entonces hay que tener mucha fuerza y mucho ímpetu para enfrentarlo, porque no es fácil enfrentar a pandillas que durante mucho tiempo estuvieron subvencionadas por el Estado, por el poder político, y que crecieron al costado de una ciudadanía que claramente quiere vivir en paz. Pero también hay que enfrentar a esa problemática. Bueno, la está enfrentando de una manera que es súper discutible. ¿Y está dando resultados? Está dando resultados, digamos. Tiene muchos problemas con los derechos humanos, claramente, porque sus formas son bastante controversiales. Pero bueno, digamos, ahí está como la cuestión más moral o ética de cada uno, de decir, bueno, pero en realidad, si él no hace eso, ¿cómo combatizas a las pandillas que tanto daño le hacen a El Salvador? Entonces, ¿de qué lado estás? ¿De la ciudadanía o de las pandillas? Bueno, entonces, él desafía, él dice, vengan los derechos humanos y llévenselos, yo no los quiero. O sea, no les voy a dar de comer. Porque claro, es una guerra contra el narcotráfico y el narcotráfico, todo lo que implica el poder que tiene el narcotráfico por todo el dinero que maneja. Ezequiel, y lo último, dos en una. Estados Unidos y Venezuela. Sí. ¿Qué papel en este momento juega Venezuela, del país del que poco se está hablando en los últimos tiempos, y el rol de Estados Unidos frente a la región? Con eso cierro, Ezequiel. Tema Venezuela es también a Venezuela hay que verlo en términos geopolíticos, ya excede lo que tiene que ver con una izquierda. Venezuela es un punto neurálgico para China, para Irak, para Rusia, para situarse en la región. Venezuela es un país muy rico en todo lo que tiene que ver con minerales, tiene mucho petróleo. Entonces, geopolíticamente hablando, le conviene a ciertas potencias mundiales tener una base que es Venezuela. Estados Unidos, para contrarrestar eso, tiene sus bases, que era Colombia, digamos, ¿no? Entonces, geopolíticamente es como una especie de guerra fría en la región, con ese enfrentamiento entre Venezuela y Colombia, sin que las potencias se peleen, estoy hablando de la región en América Latina. Y ahora con Petro en Colombia, ¿qué va a pasar? Y ahora con Petro en Colombia se le complica a Estados Unidos, claro. Sí, porque, digamos, sí hay un distanciamiento, porque ya decir Venezuela es como una mala palabra. Y vos muy bien lo dijiste, Fabricio, ya ni se menciona. No se menciona, en serio. Ni se menciona. Ya no se habla de Maduro, no se habla de Guaidó. Ya ni se menciona. Entonces, Boric ya se separó de lo que es Maduro, ya las izquierdas se están separando de Maduro porque ya lo tildan como que es una extrema izquierda, se separan, pero muy bien lo decís vos, Estados Unidos va a tener que negociar con Petro para ver cómo sigue su plan geopolíticamente hablando en la región
para combatir siempre que a Estados Unidos digamos, tiene mucho temor, mucho miedo de lo que es el avance de las izquierdas en América Latina, que bueno, por suerte hoy en día las izquierdas son más moderadas. Y por ejemplo, no sé, yo estuve en la asunción de Xiomara Castro en Honduras, que fue en enero de este año, y fue la vicepresidenta de los Estados Unidos, digamos, ella estuvo en la asunción de... Siendo Xiomara de izquierda, de ¿no? izquierda. Pasa que después, cuando a las 2 semanas, el expresidente Juan Orlando Hernández terminó preso porque era Honduras era un narcoestado. Y lo extraditaron. Entonces vos entendés por qué estaba... digamos, Kamala Harris estaba en Honduras, digamos. Pero bueno. Y lo recontra ultimísimo, porque me acaban de preguntar, ¿Milei puede ganar en Argentina? Digamos, Milei puede ganar en Argentina, digamos, las elecciones en Argentina falta un año todavía. ¿Puede ganar? Sí, puede ganar porque es un candidato que en Argentina hoy en día puede pasar absolutamente todo. Como les dije, los largos plazos a estos personajes los van debilitando. Van perdiendo como capacidad en el largo plazo. Hay que ver cómo se recompone. Ahora estaba muy arriba, bajó en términos porcentuales de su aprobación para ser el próximo presidente. Yo creo que Milei tiene grandes posibilidades. Esto es, yo creo, eso es como una opinión ya no como analista, sino como ciudadano argentino. Creo que tiene grandes opciones de llegar a segunda vuelta. No de llegar a ser presidente, pero sí de llegar a una segunda vuelta. ¿Por qué? Porque el kirchnerismo / peronismo / albertismo en este caso está muy diezmado, está muy golpeado, una pésima gestión de la pandemia y pésima gestión de lo que es el país, una inflación desbordante que afecta mucho la calidad de vida y la cuestión económica del bolsillo del ciudadano a pie. Entonces va a llegar a un balotaje desde mi humilde punto de vista, lo que es hoy el PRO Cambiemos, con un posible Milei puede llegar ayer. Milei para mí hoy puede llegar a una segunda vuelta. Correcto. Ezequiel, muy interesante charlas. Gracias. Muchas gracias a ustedes, Mauricio, por la invitación. Gracias al politólogo Ezequiel Parolari, analizando lo de Ecuador y también la región, aquí en A Primera Hora. Voy a la pausa. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.